Buenas noches, quería mostrarles un pequeño video con lo que creo que puede llegar a estar pasando con los mercados, sobre todo con el mercado de Estados Unidos. Acá vemos un gráfico del Dow Jones y vemos que en los años 2003, ¿sí?, y 2009, acá estamos en febrero, marzo del 2003 a febrero, marzo del 2009, vemos que desde el 2003 hasta el 2007 hizo un movimiento de recuperación, un movimiento que podemos definir como un zigzag. Podemos tener acá un movimiento impulsivo, luego una corrección. Yo sé que hay muchos que dudan de este tipo de conteo en las correcciones, pero bueno, es una cuestión de método. Creo que la onda C comienza en ese punto, donde podemos tener un nuevo movimiento impulsivo, ¿no? Posteriormente, una caída muy grande y su recuperación. Vemos como en este caso la recuperación es más violenta, ¿no?, que el movimiento anterior, y luego tiene un periodo de recuperación que podemos llamar de cierta volatilidad, movimiento continuo al alza, y luego termina definiendo con mucha fuerza hacia los máximos que conocemos. Ahora nos ubicamos en esta etapa actual, esto es un gráfico mensual, y nos encontramos con que la historia parece repetirse un poco, ¿no? Vamos a verlo mejor en una compresión semanal para tener un poquito más de dimensión, digamos, de manejo de los plazos más actuales, ¿no? Y acá parece que tenemos exactamente, no es exacto el patrón, pero fíjense que si lo comparamos es bastante parecido a lo que les mostraba del año 2003, entre el año 2003 al año 2007, donde luego de un periodo de caída pronunciado, pero no tanto como el que vimos después, viene este movimiento de recuperación en zigzag y luego una caída bastante más pronunciada. Si decimos que los movimientos se repiten continuamente, que los movimientos son fractales, que podemos encontrar este tipo de patrones repetidos continuamente, y llegásemos a comparar este movimiento con el movimiento del 2003 al 2007, podría ser que en este caso esté intentando una recuperación similar. En este caso, también la recuperación es más fuerte que lo que fue el primer tramo de la recuperación de aquellos años. Entonces, ¿qué cabría esperar a futuro? Bueno, probablemente un patrón similar al que veíamos en ese momento, ¿no? Es decir, si uno se ubica en el pensamiento de esos momentos y pensaba que luego de esto lo único que podía venir era mayor caída, y realmente no pasó eso, sino que el mercado se recuperó como lo está haciendo de esta manera, tal vez podemos comparar un movimiento con el otro y esperar un movimiento similar ahora. Nada dice que eso tenga que ser así por ley, es solo una especulación, pero tenemos como referencia que los mercados repiten los movimientos sin importar las dimensiones temporales, ¿no? Así que podemos llegar a estar teniendo un patrón de características similares a lo que tuvimos en ese momento. Si se fijan, con un poco más de detalle, podemos llegar a observar que este patrón, por otro lado, el patrón que tuvimos acá de recuperación, más específicamente este movimiento, lo pueden llegar a observar. Volvemos otra vez a la temporalidad más baja, estábamos en una semana.
Nos concentramos en ese patrón ahí y nos venimos a este movimiento. Creo que las similitudes son bastante obvias, incluso en el movimiento que vino después. Noten que es extremadamente similar a, perdón, no era en ese movimiento, sino en este movimiento, ¿no? Es decir, tenemos una serie de movimientos que son fractales, son repetidos, muy parecidos. En este caso, el patrón interno, digamos, el patrón de formación de esa corrección en ese momento, que puede haber sido, o sea, yo lo catalogaría como una onda B, no tiene la misma estructura que la onda B que tenemos acá arriba, pero sin embargo también genera esa suerte de corrección continua, es decir, si bien el precio está corrigiéndose, repensándose, lo hace de manera continua, lo hace al alza, ¿no? Y posteriormente me viene ese tipo de definición y la caída. ¿Por qué no esperar un proceso similar al que se vivió en esta recuperación del año 2009 en adelante, donde, si se fijan, solamente con observar lo que está pasando y cómo se vivió este tipo de recuperación, podemos decir que el movimiento no es, no quiere decir que la historia se vaya a repetir siempre, pero bueno, si sucedió una vez, puede suceder otras. Y bueno, y insisto, en que en estos momentos también la expectativa estaba puesta en una continuación de la caída. Así que bueno, no es nada más que una simple observación, esto no es ninguna teoría rara ni nada por el estilo, sino solamente comparar lo que pasó en otras oportunidades y tratar de traerlos un poquito al presente y de darle sentido a lo que a veces es solamente, son solamente palabras de pánico o de la propia inercia que traen los mercados. Hay mucha gente que quedó extremadamente lastimada con esta caída, entonces obviamente todavía el susto sigue siendo grande y se espera, y no hablo solamente de minoritarios, es decir, hay empresas que han quebrado acá, ¿no? Con lo cual, la idea de una continuación de la caída está todavía muy presente, el contexto general no ayuda, etcétera, etcétera. Pero bueno, solamente quería mostrarles que visualmente y comparativamente los patrones son muy similares y no me extrañaría si algo como eso llegase a pasar. Hoy en día estamos en una fase de, de caída, es decir, luego de ese movimiento tan fuerte al alza, comienza a retroceder un poco y podemos llegar a decir que puede haber por acá una zona de soportes. No quiere decir que vaya a rebotar ahí, pero bueno, podríamos estar especulando con que puede haber, si no es por acá, tal vez un poquitito más abajo, pueda llegar a formarse este tipo de patrón. Recuerden que por comparación con lo que había sucedido en esos patrones anteriores, podemos estar especulando con un tipo de movimiento de esta característica, ¿no? Es solo una idea, así que bueno, es para que la tengan presente y espero que se entienda el porqué, o se entienda la razón de este tipo de comparación. Muchísimas gracias y será hasta la próxima.